Queridos hermanos, queridos amigos, familia de la fe, familia de la gracia, una vez más nos encontramos aquí en esta plataforma YouTube para traerles a ustedes un tema que nos va a esclarecer muchas cosas. Nos va a esclarecer, cada día de estos temas vamos a ir esclareciendo, para que usted vaya aprendiendo. Yo también he estado aprendiendo. ¿Ya? He estado estudiando, tengo un profesor brasileño que él me ha enseñado mucho de lo que yo le traigo a usted. Así que hoy en día este tema lo he aprendido de él. Y le doy las gracias entonces a Dios por la vida de él, por su vida, por la salud, ¿ya? Por todo lo que Dios nos ha estado ayudando y guiando a través de su Espíritu Santo. Entonces, le colocamos un tema, siempre un título al tema. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre este asunto muy delicado, que es muy polémico también. El título que le colocamos, entonces, es el sábado del séptimo día, y ese día está cumplido. ¿Ah? Así que, entonces, vamos a hablar sobre el séptimo día. Este día es sábado, polémico, y bastante ventilado por muchas religiones y practicado también. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios nos trae en esta primera parte. Vamos a hablar un poquito rápido, porque usted sabe, estamos en pandemia, tenemos solamente 2 horas, ¿no?, para poder grabar y después volver a nuestros lugares. Entonces aquí estamos viendo primeramente el libro de Mateo 5, el versículo 17 y 18, que habla en relación a lo que vamos a estar trayendo y a lo que vamos a estar desenvolviendo como el tema. Mateo 5, 17 y 18 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley, a los profetas o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí entendemos que hay un mandato del Señor que dice que toda la ley tendría que pasar después que cuando esté el tiempo, en el año 70, el tiempo de retirar la ley, el tiempo de que se haya cumplido la ley y los profetas. Hasta allí duraría la ley, solamente hasta ese tiempo. Y entendemos que fue en el año 70. Vemos aquí entonces que no vino para invalidar o anular la ley, no, Él vino para cumplir. Jesús vino para cumplir la ley. Y cuando Él habla de cielo y tierra, eso es un lenguaje figurativo que tenía el pueblo en aquel tiempo, y los hebreos entendían muy bien este lenguaje. Es un lenguaje figurado que habla durante todo el tiempo de la ley, se habla ese lenguaje de figurado, ¿no?, como simbólico, en figuras. Entonces, hasta que no fuese cumplida el cielo y la tierra, hasta que no pasase el cielo y la tierra, no podía salir la ley. La ley tenía que ser terminada en aquel tiempo. Cuando habla de cielo y tierra, entonces no podemos ver que es una tierra, ¿cierto? Una tierra física, esa tierra que hacemos ladrillos. No, es una tierra espiritual, y el cielo también es algo simbólico. No es literal, eso lo queremos siempre repetir. Entonces, eso se refiere a la antigua dispensación, que era la antigua ley. Toda la ley antigua debería ser totalmente cumplida. Entonces, Cristo vino a cumplir la ley, y eso lo queremos dejar muy en claro. Jesús de Nazaret en aquel tiempo, ¿cierto?, fue el Jesús judío. En el tiempo de la generación de Jesús es que se cumplió todo esto. Y Jesús vivió como judío, por eso Él vino como judío y vino para cumplir la ley. Por eso también Él guardaba el sábado, ¿ya? El sábado, y Jesús estaba en esa misión en la tierra como Jesús de Nazaret, cumpliendo toda la ley. Por eso Él
él tomaba la cena, por eso él se bautizó, por lo mismo él iba al templo, a las vigilias, y él estaba siempre en esa disposición, haciendo todo esto, y también entraba entonces al templo los días sábados, porque los sábados eran dedicados al Señor en ese tiempo, y tenían que ir el pueblo al templo como una adoración a Dios. Hoy en día nosotros no necesitamos hacer esto porque nosotros somos el templo y estamos todos los días en adoración al Señor. Vamos a ver otro versículo que está en el libro de Deuteronomio, que es uno de los libros, de los 5 libros, ¿cierto?, del Pentateuco. Y vamos a ver el versículo del capítulo de Deuteronomio 5, el 1 y el 2, después vamos a ver el 12 y el 14. Dice lo siguiente, Deuteronomio 5, primero, dice: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb o Sinaí es el mismo monte, la misma región. Entonces aquí dice en el versículo primero: oye Israel, no dice oye ahora, cristianos de la época del siglo XXI, dice oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy. En aquel tiempo estaba hablando con su pueblo. Dice: en vuestros oídos, hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios, que también era vuestro Dios de esa época de ellos, hizo pacto con nosotros en Horeb. Recordamos que este es el primer pacto que fue hecho allí en el monte Sinaí, cuando le entrega la ley entonces a Moisés, su profeta, que vino entonces entregando la ley y celando por esa ley, a punto de que todos los judíos tenían que cumplir esa ley, y eran 613 mandamientos que ellos no consiguieron cumplir, porque todos ellos estaban allí propuestos por Dios para que fuesen cumplidos, pero no pudieron cumplir, muchos por desobediencia. Así que ahora entonces vamos a ver el versículo 12 y 14. Dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de descanso, día de reposo, a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces entendemos aquí también que da una orden para guardar un día a la semana, y eso sería el día de reposo, el día de descanso. Vemos entonces aquí que está el Señor entregando la ley a Moisés para que sea entonces entregada a su pueblo. En ese tiempo, Israel. No es para el tiempo actual, no es el tiempo de hoy. Y eso entonces también podemos, aquí mismo en el mismo libro de Deuteronomio 5, en el versículo 32 y 33 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Lo más relevante de esto era que no podían quebrar esa alianza. No se podría ejecutar lo contrario de lo que Dios estaba ordenando. Entonces, él dice: vuestro Dios, era Dios Jehová, el Dios de aquella dispensación, es el mismo de hoy. Pero usted ve que fue cambiando entonces las manifestaciones. Y vamos llegando entonces a entender todo esto paso a paso,
porque viene llegando a nosotros el conocimiento. Recordando que este tiempo entonces es el antiguo pacto, el día de reposo. El día de reposo fue un mandamiento entregado dentro de la ley, dentro de esos 613 mandamientos primeros, que fueron 613 que casi nadie pudo cumplir. Entonces también vamos a ver aquí, ahora en Lucas 4:16, vamos a ver en el libro de Lucas 4:16. También tenemos aquí una parte que nos interesa mucho y dice 4:16, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a llegar hasta aquí. Entonces era su costumbre entrar en la sinagoga y allí él estaba cumpliendo también la ley. Marcos 6, vamos a ver el libro de Marcos, Marcos, capítulo 16. Dice el versículo 1 y 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, Marcos 16, no, estamos en el Marcos 16, perdón, es Marcos 6. Es el libro de Marcos 6. Por eso encontraba extraño que estabas leyendo algo que no condice con la lectura de hoy. Marcos 6, del 1 al 3 dice así: salió Jesús de allí, ahora sí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, que es el día de descanso, que sería el día sábado para ellos, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces vemos que él también entraba allí y iba a enseñar en el templo, que era la sinagoga, ¿cierto? El templo judío. Y entraba entonces en la sinagoga, pero todos decían, pero no es él el hijo del carpintero. ¿Cómo un carpintero podía estar entonces entrando allí? Pero él dejaba todos sus haceres y el día de sábado, entonces él iba al templo a enseñar en esta sinagoga, a enseñar la ley. Él estaba en ese tiempo cumpliendo la ley. Eso estábamos entendiendo que era una costumbre de cualquier judío. Cualquier judío tenía esa costumbre. Entonces Cristo guardó el día de sábado no como un modelo, hermano, hermana, no como un modelo a ser seguido para nosotros los cristianos, ¿sí? Y sí por cumplir la ley. En ese tiempo él estaba cumpliendo la ley. ¿Y cuándo se cumplió la ley? Cuando vino Jesús, cuando hubo el juicio, cuando él vino en juicio, en venganza contra sus adversarios, en el año 70, cuando él vino sobre Jerusalén, en el año 70, después de Cristo, cuando él vino. Entonces allí cumplió la ley completamente. Cuando él vino a destruir, él destruyó, no él vino a destruir, había un mandato que estaba así escrito y estaba profetizado, en donde él usó el ejército romano, y ya hemos hablado de eso, que la destrucción de Jerusalén sería, que vino como una maldición sobre los judíos en la generación de Cristo, debido al incumplimiento, debido a la desobediencia de su pueblo. Él aplicó un juicio sobre ellos y sobre la ciudad, y entonces vino también para dejar caer el templo. Y la ley terminó con la caída del templo en Jerusalén. Allí fue el fin
de la ley. Cuando dijimos, ¿cuándo se cumplió la ley? Cuando cayó el templo y acontecieron todos aquellas profecías que ya estaban escritas por los profetas del antiguo pacto. También tengo un versículo acá, que de Levítico 26, vamos a ver dónde está ese Levítico 26, que dice lo siguiente, hermanos, vamos a leer el 13 y el 15, que es lo que dice así: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí la coyuntura de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Versículo 15. Y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto. Entonces no podía ser invalidado su pacto. Versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. En ese juicio que él envió fue donde estaba la tribulación, la gran tribulación. Fueron 3 años y medio que sucedió todo eso. Fue muy terrible eso. Nunca más se vivirá. Dios permitió todo esto porque hubo mucha desobediencia. Mataron los profetas que él enviaba avisando que que Jesús era el Mesías. Nadie estaba obedeciendo. Los judíos principalmente venían en contra de Jesús de Nazaret, y entonces hicieron un complot con los romanos, y hasta que lo mataron, lo crucificaron. Pero todo eso estaba ya escrito, hermanos. Tenía que ser así, porque nosotros a través de todo eso, nosotros entendemos el plan maravilloso de redención de Jesús para nosotros, y el plan perfecto que él tenía para el ser humano. Porque él buscaba la paz, pero hubo mucha desobediencia, como estamos aquí entendiendo. El versículo 33 dice lo siguiente: y a vosotros os esparcí entre las naciones, y desvainaré espada en pos de vosotros. Veamos que esto es una profecía que se iría a cumplir en el tiempo final, en el último tiempo, en el siglo de la época y la generación de Jesús, en el año 70. Esto es una profecía que ya estaba aquí determinada por el Señor. Dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces todo esto ya estaba, en este tiempo estaba todavía incumplido, pero se iría a cumplir en el año 70. Veamos el versículo 46. Dice así: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel y el monte de Sinaí por mano de Moisés. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Dios para esas generaciones y para ese tiempo de la ley, para su pueblo, los judíos. Entonces vemos también que aquí ya estaba todo eso profetizado. Y en el versículo anterior que leímos, que dice que también las mujeres comerían sus propios hijos, hermanos. En el libro de Flavio Josefo, que es un historiador, en ese libro está escrito en español, en el libro que es vendido en español, no sé si en Argentina, en los otros países de lengua hispana, pero aquí en Chile, el libro entonces de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, en la página 316 está escrito sobre eso. Está escrito de que una mujer allí, por el hambre que había tan grande, ella mató a su hijo que le daba pecho y lo cocinó y comió y le entregó la mitad de esa parte después a los soldados que querían, también estaban con hambre. Pero ellos no quisieron comer esto, porque para ellos esto fue terrible, de facto salieron mal de allí. Pero después de esto, otras madres, otros padres mataban a sus hijos y se los comían. ¿Dónde usted puede ver esto? En el libro de Flavio Josefo, en la página 316 del 4º capítulo,
que está escrito. Lea el 4 capítulo, el 5 capítulo, allí está escrito todo lo que le hemos entregado en estos mensajes. Fue terrible, hermano. Usted no quiera saber cómo fue eso, porque solamente al leerlo ya nos damos cuenta que el juicio de Dios es severo. Y hay una palabra que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso tenemos que obedecer. Por eso usted que está conociendo la gracia de Dios, usted que está conociendo hoy en día, en este día, que el sábado no pertenece más a la iglesia cristiana y sí a la ley, y que todos los rudimentos de la ley tienen que ser retirados, usted no practique esto, usted enseñe a otros para que no venga juicio sobre sus vidas, para que ustedes tengan días mejores, ustedes puedan tener descanso. Hay muchas religiones que todavía practican el séptimo día como el día de descanso. Entonces tenemos que cuidar mucho de esto, hermanos. ¿Ya? Vemos entonces que la palabra de Dios ella se fue cumpliendo y Jesús cumplió toda la ley. Fue cumplida en su totalidad en el año 70 después de Cristo. Cristo en la cruz pagó el precio. Cristo en la cruz, Él hizo todo para que se cumplieran todos los tiempos de la antigua dispensación. Y en el nuevo pacto, que es la nueva dispensación, Él cambió todas las cosas. Nada más de la ley nosotros podemos practicar en este tiempo. Entonces, también vemos que se cambió el sábado por el domingo, hermanos. Pero eso también tiene historia. Eso también tiene un tiempo en que fue sucediendo para que una persona, que era el emperador Constantino, esta persona, este emperador, en la tentativa de ordenar las semanas, entonces en el año 321 después de Cristo, él en la tentativa de ordenar la semana, él instituyó el domingo como un día de descanso. Pero él estaba ordenando, él trató de hacerlo lo mejor que pudo, pero no es que se haya transmitido el sábado para el domingo, que se haya traspasado el sábado para el domingo. Eso no tiene respaldo bíblico, hermano. Solamente este emperador Constantino entonces proclama el día de domingo como el día de descanso, pero se lo ofreció este día de descanso al dios Sol. Entonces él dijo que él podía, era la divinidad, es una divinidad del imperio romano, este dios Sol. A él fue ofrecido entonces el domingo. Y este Constantino entonces dijo de que todos tenían las tiendas y todos tenían que descansar ese día, pero solamente los que trabajaban en la labor, solamente los que trabajaban en los campos, ellos podían entonces seguir trabajando porque sería favorable que ese sol viniera sobre las cosechas y ellos podían entonces, si ellos quisiesen, podían trabajar, pero el resto sería el día de descanso. Entonces vemos todo esto, hermano, que esto hace parte, claro, lógicamente, de la historia. Y hoy entonces en la gracia no existe esto. En la gracia, nosotros los cristianos, que no nos doblamos ahora a divinidad ninguna, obedecemos la palabra del Señor. Y para todos los cristianos, todos los días son días del Señor, todos los días son días de descanso, porque después que Jesucristo murió en la cruz, completó la ley, Él retiró todo en la antigua dispensación, vino la nueva dispensación, entró la gracia para nosotros. Nosotros entonces no tenemos que practicar nada que sea en deshonra al Señor, hermano. Así que estamos en este día, todos los días son santos para el Señor. Todos los días el Señor ya estableció en el año 70 el descanso para nosotros. ¿Dónde nosotros podemos encontrar eso? En Colosenses 2, 16, 17. Usted anótelo, por favor, porque no nos da tiempo para poder explicar esto. Pero ahí habla de que guardáis días, guardáis semanas, guardáis años, y ya no necesitamos guardar más sábado ni ningún día.
En Gálatas 4, 9, 11 dice que continuaban entonces los débiles y pobres rudimentos. Nosotros no tenemos más los débiles y pobres rudimentos, porque tenemos a Cristo el Señor que cumplió la ley por todos nosotros. Y en Hebreos 4, 9 y 10, anótelo por favor, dice entonces allí que hay un descanso para los hijos de Dios. Dice, restaba un descanso, para ellos restaba, porque para nosotros no resta más. Nosotros ya estamos en el descanso del Señor. Entonces, como digo, todos los días del Señor hoy son de descanso. No tenemos que seguir un sábado, no tenemos que seguir un día de adoración. Todos los días nuestra vida con nuestras acciones y nuestros buenos pensamientos adoran al Señor. Así entregamos para usted entonces el tema, el séptimo día, que no tiene más sentido de guardar el día sábado, desde que fuimos justificados por fe y no por obras. Le damos muchas gracias a usted que está allí en la plataforma y le deseamos que siempre esté en gracia y paz.